¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Puntos de Vista hoy para analizar la situación de la pandemia en el Biobío con este récord de casos diarios, 407 informados el día de hoy y con esto de la cuarentena total rondando nuevamente a las comunas del Gran Concepción. En el último balance del MinSal se comunicó el retroceso de varias comunas de la región del Biobío. Penco, Yumbel de fase 3 retroceden a 2, por ejemplo, y Los Ángeles va a entrar en cuarentena total este fin de semana. Es parte también de la encuesta del Twitter de TVU Noticias, que la revisamos de inmediato. Puede continuar votando, ahí está. Hoy Biobío registró récord de 407 nuevos casos de coronavirus. ¿Cuál es para ti la principal causa de esto? Se perdió el miedo, dice el 46,6%. Aglomeración en el comercio, asegura el 23,1%. Juntas familiares, dice el 9,6%. Mal gestión del MinSal, dice el 20,7%. Va liderando hasta ahora la primera opción. La gente perdió el miedo. En un día también donde, como hemos informado durante toda esta jornada, abrieron las terrazas de algunos locales gastronómicos de nuestra zona. Saludamos de inmediato a nuestros invitados. Nos acompaña don Marcelo Llévenes, médico, exdirector del Servicio de Salud de Concepción. Marcelo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Un gusto saludarte. Muchas gracias, don Marcelo. Y también nos acompaña Priscila Inostroza, directora del Colegio de Enfermeras del Biobío. Priscila, bienvenida, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted, un placer estar nuevamente. A ver, comencemos de inmediato. Priscila, ¿qué te parece la situación que está enfrentando el Biobío, donde se dan ciertas señales de apertura, por ejemplo, del comercio gastronómico, pero en un día donde se bate un récord de 407 casos nuevos? Sabemos que en el Colegio de Enfermeras ven con mucha alarma esta situación, hemos conversado en otras oportunidades. El panorama actual, en este mes de diciembre también tan movido con esto de la Navidad, del Año Nuevo, ¿qué diagnóstico hacen? Bueno, lamentablemente, tú bien sabes y bien lo has dicho, el Colegio de Enfermeras ha estado mirando toda esta situación con muchísima preocupación, pero ya en estos momentos estamos viendo que la preocupación ya no es tal, sino que ya es una situación alarmante. La verdad es que hemos visto que esta pandemia, lamentablemente en nuestra región, no ha podido ser controlada durante todo este tiempo. No hemos visto una baja considerable de los casos que nos ayude o nos aliente a tener un panorama bastante más positivo del que tenemos ahora. El panorama actualmente realmente para nosotros es bastante pesimista y esto se debe principalmente, y tal como lo muestran las encuestas que tú bien leíste, aparentemente hay una falta de temor por parte de la población a lo que conlleva esta enfermedad. Tal vez ha habido también algunas medidas un poco flexibles en las cuales también se ha notado una falta de continuidad de un discurso y de consecuencia también en lo que las cifras nos muestran y lo que se dice también por parte de las autoridades. Esto yo creo que ha sido parte en la causa para que la población esté con menos miedo, menos temor a esta enfermedad y estemos con las cifras tan alarmantes como tenemos el día de hoy. Como tú bien dijiste, 407 casos hoy día, que es una situación demasiado alarmante a nivel nacional. Nuestra región es una de las que ya está liderando el tema pandemia aquí. Y la cantidad de fallecidos también es demasiado. Ya llevamos aproximadamente, por lo que tengo anotado, 658 fallecidos a la fecha y de ellos el día de hoy solamente son 17. Entonces ya la situación es demasiado preocupante y hay que tomar medidas más drásticas al respecto. Don Marcelo Llévenes, ¿cómo analiza el panorama actual que está enfrentando nuestra región del Biobío con el COVID? Bueno, la verdad es que yo creo que el análisis que se hace a través de la encuesta que ustedes señalan es veraz y comparto lo que señala Priscila, en términos de que nosotros hemos tenido desde el principio, y así yo lo he calificado, una endemia en el sentido de que nunca hemos llegado a 0 casos o ha desaparecido la circulación del coronavirus o del COVID-19
en nuestra región. Hemos visto que se ha mantenido en el tiempo una cantidad baja o relativamente de medio baja, pero en el último tiempo, yo diría en el último mes, hemos tenido de forma sistemática una cantidad de casos importantes. Nunca se ha reducido. Creo que el gran problema que se produjo fue, a juicio nuestro, en un país que tiene ciertos niveles de frontera que pudiese haberse controlado desde el principio, habiendo testeado o habiendo hecho un análisis de campo, una exploración más masiva. Uno de los ejemplos que hemos tenido, ¿no es cierto?, en donde nos contactamos en alguna oportunidad con la provincia china, en donde se produjo los primeros casos, y que está hermanada con Concepción justamente, fue que ellos testearon a toda la población. Hicieron prácticamente 10 millones de evaluaciones en un corto periodo, de tal manera que lograron aislar rápidamente a aquellos casos que estaban siendo contagiantes. Y creo que es la única manera de poder ejercer un control estricto. Ahora, don Marcelo, para eso... Si nosotros lo hacemos por partes, como ha sido, bueno, vamos a tener casos que van a seguir apareciendo en forma periódica, porque mientras no tengamos vacuna, si no, se ejercen medidas un poco más drásticas. Y en nuestra población, que también mantiene los eventos familiares, que es de donde provienen la mayor parte de los casos. Se ha dicho que se trate de no generar eventos, los cumpleaños, los eventos de distinto orden familiar, en donde habitualmente se producen las visitas. Nosotros eso es lo que hemos estado viendo, el contagio en forma persistente en el tiempo. Entonces creo yo que ahí nosotros debemos adoptar quizás medidas un poco más estrictas, aumentar el testeo, un testeo más masivo, y buscar la forma, ¿no es cierto?, de alcanzar a mayor cantidad de población, de tal manera que podamos aislar a aquellos que están efectivamente contagiando, porque ya aquí hay una transmisión comunitaria importante. Sí. Eso por lo menos es lo que uno vislumbra de lo que se debería hacer en este momento. Ahora, Marcelo, para cerrar el punto, ¿las espaldas económicas de China no son las mismas que tiene el Estado de Chile? ¿O le parece que esto pasa por gestión? Porque para testear a una mayor cantidad de población se necesitan recursos, insumos, personal. ¿Están las condiciones? ¿Usted cree que sí se puede hacer o no? Yo diría que es más barato testear o tratar a un paciente en la UCI. Yo me pregunto eso. ¿Qué es más barato? Fíjese que un paciente por cada día de unidad de cuidado intensivo significa 1 millón de pesos en promedio. Ya. Estoy hablando de costos, solamente el costo económico, no el costo humano. Y probablemente si se hiciera un testeo más masivo, podríamos encontrar más casos e irlos separando rápidamente. Y eso asociado, aislar, me refiero yo, que las personas se aíslen ya sea en su hogar o en la residencia sanitaria. Y lo otro es que evidentemente hay que tener un proceso de educación más fuerte, educación en nuestra población más fuerte. Implica cambio, necesariamente adoptar cambio de conducta, porque aquí donde estamos observando el grueso de la movilidad del virus, lo estamos observando en población joven, en población entre 20 a 40 años. Ahí es donde está circulando en forma más activa, que probablemente por la edad, ¿no es cierto?, también son personas más activas y que no necesariamente, como se sienten más seguros, perciben que no van a tener tantos problemas o no les va a llegar la enfermedad. Y finalmente, ¿quiénes terminan perjudicados? Terminan perjudicados a quienes son más vulnerables, los adultos mayores o aquellas personas que tienen alguna inmunosupresión, ¿no es cierto? Son más frágiles, ¿no?, en esos términos. Sí, ahora se ha instalado hace un tiempo este debate, Priscila. ¿Este aumento de casos se deben a la irresponsabilidad de las personas o a la señal que toma la autoridad, la política del Ministerio de Salud,
con señales que para muchos son contradictorias, esto de la apertura del comercio, pero a la vez llamo a cuidarme, estas visitas a las playas, pero después se dice que la gente no vaya a la playa o tenga cuidado. ¿Dónde está el principal problema? ¿Son responsabilidades compartidas, Priscila, o esto pasa por una de las dos variables que te comenté? Yo creo que son responsabilidades compartidas. Yo creo que hay múltiples factores que determinan la situación actual de nuestro país y de nuestra región en particular. Tenemos que tener en consideración de que nuestra población, nuestra comunidad, no tiene una cultura de autocuidado. Ese es el principal problema. Las medidas que ha tomado la autoridad respecto de las distintas restricciones o pasar de un paso a otro para poder dar un poco más de libertad también a las personas y mejorar también la productividad de las comunidades y las regiones, eso podría haber funcionado si nosotros como población, como comunidad, familias y personas, individuos en total, tuviésemos una cultura de prevención real y efectiva. Lamentablemente acá se piensa que usar la mascarilla es lo mismo, o sea, con eso ya basta. Y no es así, porque se ha perdido bastante el tema del distanciamiento físico. El distanciamiento físico no se está cumpliendo, es solamente cosa de ir al centro de Concepción y ver cómo está funcionando el comercio ilegal y el comercio en las calles. Las filas que existen en los distintos lugares, tanto de los centros comerciales, los supermercados, las entidades bancarias, financieras, etcétera, tampoco se respetan. Además, el tema del distanciamiento físico es una cosa y el distanciamiento social con nuestras familias también es algo que, como bien decía el doctor Llévenes, no se está cumpliendo, no se está respetando y vemos mucho también de la población joven que no tienen el temor que tienen muchas veces las propias personas mayores que se recluyen solas, que hacen su cuarentena preventiva, ¿cierto?, para poder evitar el contagio de esta enfermedad, pero los jóvenes no están tomando las medidas que corresponden para poder protegerse de ellos y lo más importante, proteger a su familia. Entonces son medidas compartidas y en ese sentido, si la autoridad identifica que no se está cumpliendo, yo creo que debiera de tener en consideración tomar medidas más rígidas de una vez por todas, porque yo creo que el tema ahora que se ha dado de poder abrir los restaurantes, los pubs con las terrazas, yo creo que es una medida que no nos va a hacer muy bien en términos de salud. Tal vez, claro, para la reactivación económica sí, pero en el momento en el que nos encontramos hoy en día, no creo que sea una medida muy efectiva y muy prudente de haber tomado. Ahora, Marcelo, hemos visto este tipo de problemas con el comportamiento de las personas en Argentina, en Perú, en Brasil, hasta en el primer mundo, en Estados Unidos. ¿Será que los chilenos somos mayormente incivilizados en esto o depende de la política pública? Porque si acá han habido problemas, para ser justo, en otros países también. Sí, yo creo que hay una sumatoria de elementos que tienen que ver con el comportamiento individual, con el comportamiento social o con el comportamiento comunitario y además con las señales que da la autoridad. Y en ese sentido hay que tratar de ser lo más coherente posible, porque creo que si se adoptan las medidas correspondientes, y son medidas bien básicas que se tiene que seguir siempre, yo lo he repetido varias veces, a veces en entrevistas o a través de los medios, cuando lo comenta uno con la comunidad, siempre seguir el mismo ritual, que es lo que nos pasa a nosotros en salud. Cuando cambiamos nuestros rituales, cuando nos suceden, corremos más riesgo de tener algún problema. Y reitero, medidas que son bien básicas, como bien señalaba Priscila recién, usar la mascarilla, es muy importante, y la mascarilla sobre la nariz y bajo el mentón. Segundo, ojalá usar escudo facial en la medida que las personas puedan o no tengan una protección ocular. En segundo lugar, para señalar otro aspecto, también ojalá un escudo facial, y la separación física entre las personas es importante. Esto se transmite a través de las gotas de saliva o a través de partículas que se van por esa vía, por la vía aérea. De tal manera que el lavado de manos también influye
y antes de ir a comer algo, ¿no es cierto?, a servirse algo, a lavarse los dientes, lavarse las manos. Por 40 segundos lo que se recomienda con jabón corriente y agua corriente. Y lo otro es evitar las aglomeraciones. Yo creo que se puede hacer una serie de eventos que uno pudiera calificar de orden ya sea comercial o laboral, pero siempre y cuando se cuidan las medidas, o sea, se adopten las medidas, se cuidan las personas y se sigan las medidas en forma rigurosa. Sí. Fíjese usted que en general el personal de salud estamos expuestos todos los días y atendemos pacientes con COVID, que son COVID positivos o que son positivos al coronavirus. Pero la tasa de infección es relativamente baja justamente debido a que el personal es riguroso y sigue las medidas en forma permanente. Y yo diría que la principal medida tiene que ver con el uso de la mascarilla y el lavado de manos y los elementos de protección personal que usamos en el caso del personal de salud. Pero acá tenemos mucho personal que se expone. De hecho, estaba mirando las cifras que nosotros tenemos solamente en la última semana. Tenemos dentro de lo que es la comuna de Concepción y los establecimientos que están dependientes de la municipalidad, tomamos cerca de 924 exámenes a pacientes y de ellos positivos resultaron 134, que nos da como un 14%. O sea, todos estos 134 estuvieron asociados a personal de salud y no necesariamente ese personal se contaminó, se contagió. Claro. Por eso digo que en la medida que se adopten elementos básicos de protección, las personas no deberían tener problemas más serios, salvo en el ámbito hospitalario de UCI o de ese tipo de... Bien, Marcelo. Sí, hay quienes dicen, Priscila, que justamente con lo que dice don Marcelo Llévenes, realizar ese protocolo, pero como corresponde, ¿no serían necesarias las medidas como las cuarentenas? ¿Coincides? ¿O esto debe ser acompañado con un confinamiento como lo establece el plan paso a paso? Lo que pasa es como lo que te decía anteriormente. Si nosotros no tenemos una cultura de prevención, ninguna medida que establezca la autoridad va a ser exitosa. ¿Y cómo cambió esa cultura, Priscila? Con educación, simplemente educación. ¿Y quién tiene que educar? El problema es, bueno, la educación va de la mano del personal sanitario junto con las autoridades y los medios de comunicación. La sociedad en su conjunto debe actuar para poder capacitar y educar a las personas de la comunidad. El gran problema también, que es algo que me gustaría poder mencionar también, que nosotros vemos también un foco bastante potente en donde se pueden estar contagiando a las personas, que es en la movilización pública. Sobre todo ahora que el toque de queda se adelantó y coincide muchas veces también con el traslado de las personas desde sus trabajos hacia sus hogares, o quienes salen temprano del trabajo para ir a comprar los regalos de Navidad y volver después a su casa. En ese quehacer se topan con que el toque de queda se les acerca, los medios de movilización, los buses, el biotren. La verdad es que si uno los observa, hay una pérdida total de criterio en relación al autocuidado de las personas que toman esta movilización. No es un aporte, Priscila, porque varios lo han dicho, este toque de queda tan temprano hace un efecto totalmente contrario al origen que tuvo. Yo creo que sobre todo en este periodo, en esta época en donde se está acercando la Navidad, nos ha jugado en contra. Y en ese sentido yo creo que las autoridades que tienen que ver con el Ministerio de Transporte tienen que tener un rol protagónico acá también en la contención de la pandemia. No puede ser de que ni siquiera los choferes son capaces de controlar la cantidad que suban. O sea, tenemos aforo para poder estar en el supermercado, aforo para estar en nuestras casas, ahora para las festividades, pero la movilización, ¿tienen aforo efectivo?
No, no hay aforo. No hay aforo y se lo hemos preguntado. Ni siquiera se ha establecido. Entonces, ese es un problema serio que tiene que ser abordado de manera bastante más multidisciplinaria, muchísimo más allá del tema de salud, desarrollo social, sino que también lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría acá regional tienen que tomar medidas al respecto también. Bueno, esas medidas no se han tomado porque personalmente yo se lo pregunté en su oportunidad a don Héctor Muñoz y él aseguró que no existe la herramienta legal para limitar el aforo en los microbuses. El chofer es libre de subir a cuantas personas quiera. Y sabemos que ahí también, don Marcelo, hay un tema económico, hay que conversar con el gremio. Quizás hace falta ese diálogo multisectorial, porque eso no está regulado. Sí, yo comparto plenamente lo que dice Priscila. Creo que se ha generado más bien un problema que una solución en términos de acotar los tiempos. Vemos la aglomeración que se produce porque los horarios en nuestro país son hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, hasta las 7 incluso. Sí. Entonces la gente va, disculpando la expresión, a última hora, corriendo, ¿no es cierto? Usamos una expresión a matacaballo, ¿no es cierto? Corriendo, como se dice en el campo. Y eso hace que se produzcan estas tremendas aglomeraciones en los buses. La gente va muy apegada una al lado de la otra. Se ha reclamado esto, pero yo creo que es materia, a mi juicio, es materia de que es factible de regular. Cuando estábamos a las 10 no veíamos esas aglomeraciones, a las 10 de la noche o o sea, el toque de queda, claro, ese se puede atrasar, eso es fácil hacerlo. Eso se puede desplazar, pero yo reitero, creo que hay medidas, a lo mejor lo que tiene que ver con lo que está implementando en este momento, lo va a implementar la Municipalidad de Concepción, adoptando todas las medidas del caso, de dar espacio para que la gente pueda ir a tomarse un café, tomando las medidas de separación física, ¿no? Adecuada, y ahí se exige una serie de normas muy rigurosas. Y si las personas adoptan las medidas, creo que el riesgo es bajo. Si los riesgos, insisto, los riesgos más altos se dan a nivel del hogar, donde observamos cuando hacemos el análisis epidemiológico de la forma de transmisión, se da normalmente en las fiestas familiares, los cumpleaños, las fiestas familiares, las visitas recurrentes, y en algunos lugares de trabajo en donde también los compañeros de trabajo no usan los medios de protección. En el ámbito de la construcción nosotros lo observamos hace poquitos días atrás, a través de de la búsqueda activa de casos que se hizo. Nos aparecieron varios en una construcción, y justamente tiene que ver porque la gente no está con los elementos de protección personal trabajando, o se reúnen a almorzar y ninguno mantiene las medidas de separación correspondientes. Marcelo, en honor al tiempo, porque nos queda poquito, ¿fue un error permitir la apertura de terrazas en fase 2? Yo no podría emitir un juicio de valor porque es una medida que aún se está anunciando. Bueno, empezó hoy. Lo que yo creo, sí, es que el ejemplo que se da a través a nivel nacional, ¿no es cierto?, donde se ven comunas en distintas etapas, eso la verdad es que genera la imagen hacia todo el país como si todo estuviera normal. Y lo que hay que insistir en que nosotros no estamos en una condición normal, y va a pasar probablemente el año 2021 en que no vamos a volver a la normalidad, de tal manera que, como bien decíamos recién, quienes nos invitaron, ¿no es cierto?, al programa, aquí hay que mantener las medidas preventivas y las medidas de abordaje de la pandemia, teniendo en consideración, en primer lugar, el tema de salud, y en segundo lugar, el tema económico, que entendemos que es una necesidad, pero tenemos que basar... Hay que priorizar. Priorizar en el tema de salud. Y ahí poner los recursos, insisto, aumentar la trazabilidad, o sea, la detección de casos de tal manera de ir aislando, pero tiene que ser en forma más masiva que lo que estamos haciendo hoy día.
La misma pregunta, Priscila, para ir finalizando. ¿Fue un error haber permitido esta apertura de terrazas en fase 2? Antes era en fase 3. No sé si un error, quizás no quieres ser tan cerrada o tan contundente en la respuesta, pero sí una señal inadecuada por el momento. Mira, es cosa de mirar lo que sucedió en Santiago. Se reabrieron las terrazas, los restaurantes, las terrazas, y ¿qué pasó? Aumentó significativamente el nivel de contagios en la región metropolitana. No hay una certeza de que tenga una correlación efectiva, pero sí es un factor a considerar al momento de analizar el por qué pudo haber aumentado también el nivel de contagios en la región metropolitana. Ahora, lo que nos vaya a pasar a nosotros va a ser motivo de análisis. Yo creo que en esta época, como estamos ahora, donde hay, en términos ambientales, en donde hay, no sé si ustedes se han dado cuenta, el viento que hay imperante en las tardes, yo creo que también va a ser un factor de riesgo. Como bien lo dijo el doctor Llévenes, este es un virus que circula, es de circulación aérea. Y al momento de estar en terrazas con música, porque lo más probable es que haya música en las calles también, las personas van a tener que hablar más fuerte, se van a reír, van a gritar, van a cantar. Esas gotitas no van a caer tan libremente al suelo como es lo habitual que caen a 1 metro de distancia, sino que al momento de expeler, va a expeler las gotas muchísimo más lejos, y el viento va a ser un factor además preponderante también para propagar esas gotitas muchísimo más allá de 1 metro. Por lo tanto, la distancia física va a ser fundamental acá. Y esta medida yo creo que en estos momentos no debió haber sido aplicada. Sí, también han habido reclamos con la gente que fuma, también ahí en las terrazas se vieron varias personas. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Según los indicadores, al parecer vamos derechito a una cuarentena total de nuevo, pero hay que esperar. Y ojalá no sea así, porque evidentemente todos queremos que esto mejore. Priscila Inostroza, directora del Colegio de Enfermeras del Biobío, muchas gracias por participar en Puntos de Vista. Gracias a ustedes. Un llamado nuevamente a la comunidad, por favor, a enfatizar las medidas de cuidado. Nuevamente el uso de mascarilla de forma correcta, la higiene de manos regular y en la distancia física permanente. Don Marcelo Llévenes, médico, exdirector del Servicio de Salud de Concepción, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Reiterar solamente las medidas que ha señalado muy claramente Priscila. Me sumo absolutamente. Quisimos compartir este programa con 2 funcionarios de la salud, así que tienen harto que aportar al debate. Muy bien, cerramos Puntos de Vista. Quedamos hasta acá por esta semana. Mañana hay Medios UDEC. Con Puntos de Vista volvemos el día lunes con la conducción de mi colega Hugo Varela. Muchas gracias.